Otra matanza, esta vez Alemania. Conservador, vice de Hillary Clinton. Estos son los acuerdos entre el gobierno y los camioneros que permitieron levantar la inmovilización. La falta de medicamentos en Café Salud los ha obligado a decirle a los pacientes que compren los medicamentos por fuera y que los reembolsarán. Los pacientes no creen que les devuelvan el dinero. En disturbios finaliza protesta de trabajadores del hospital de Kennedy por posible reducción en sus honorarios. Secretaría de Salud se defiende y dice que está nivelando los sueldos de todos los trabajadores en la ciudad. Choque entre la Corte Constitucional y la Superintendencia de Salud por la liquidación del Hospital San Francisco de Asís en el Chocó. Las autoridades buscan la destrucción de por lo menos 200.000 armas incautadas y que podrían terminar en organizaciones criminales. Agencia calificadora Fitch mantiene grados de inversión a Colombia, pero con perspectiva negativa. Hace un llamado al gobierno nacional para que presente la reforma tributaria estructural. Tour de France. Nuevamente Nairo sería subcampeón si corre bien mañana. ¿Qué significa la suspensión de los atletas rusos de Olímpicos de Brasil? Nairo Quintana renace en el Tour de Francia y también lo hará en el cine. Al final de la emisión los espero con el casting de los actores que podrían encarnar al ciclista colombiano en una película inspirada en su vida. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Buenas noticias para San Andrés. 2. Estados Unidos rehabilita a un buen ciudadano. 3. Fallo del Consejo de Estado sobre el Deportes Quindío. Tengo ñapa. Nada que hacer. Un embarazo, todo lo puede cambiar. 1, 2, 3 y mi ñapa de nacimiento al cierre. Buenas noches. Las autoridades alemanas identificaron esta noche al hombre que protagonizó un tiroteo en un centro comercial de la ciudad de Múnich y que luego de asesinar a 9 personas y causar heridas a un número indeterminado de víctimas se quitó la vida. Momentos de pánico se vivieron en el interior del centro comercial Olimpia de la ciudad de Múnich. Este video muestra al atacante disparando contra la multitud afuera de un restaurante de comida rápida. Estas imágenes muestran al agresor disparando desde una terraza y manteniendo un diálogo con uno de los residentes de la zona, a quien presuntamente le dice que es alemán, que está deprimido y que odia a los turcos. Ich habe vorhin mehrere Schüsse gehört, 4 bis 5, und dann Schreien, und dann habe ich noch nicht reagiert. Erst beim zweiten Mal dachte ich mir, es können ja keine Silvesterballer sein, und hat man wieder 4 bis 5 Schüsse gehört. Las autoridades locales junto con la Policía Federal acordonaron la escena para atender a los heridos y levantar los cuerpos de las víctimas por el tiroteo. Horas después de los hechos, la policía halló a 1 kilómetro del centro comercial el cuerpo del agresor, un joven de 18 años, alemán y de origen iraní, que actuó solo. Im Zuge der Fahndung mit starken Kräften wurde gegen 20:30 Uhr eine männliche Person aufgefunden, die nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen Suizid verübt hatte. Aufgrund von Zeugenaussagen. Las estaciones de tren de la ciudad de Múnich fueron cerradas y los servicios de transporte suspendidos temporalmente. La virtual candidata presidencial por el Partido Demócrata Hillary Clinton anunció esta noche que el senador de Virginia, Tim Kaine, será su fórmula vicepresidencial en la carrera electoral hacia la Casa Blanca. No deja contentos a los más progresistas del Partido Demócrata, pero como estrategia política de cara a la Casa Blanca, la elección de Hillary Clinton de su vicepresidente parece cumplir con el cometido. Tim Kaine, el flamante senador de Virginia y 2 veces gobernador de su estado, es una apuesta centrista para la campaña de Clinton. Kaine, de 58 años, hombre de familia profundamente religioso, que habla perfecto español luego de trabajar como misionero con los jesuitas por 2 años en Centroamérica, puede apelar al votante centrista o conservador moderado del sur del país, que no está tan convencido de votar por el controvertido Donald Trump.
Es un senador influyente que procede de uno de los llamados swing state o estado pendular, que varía de izquierda a derecha en las elecciones y por tanto resultará clave en los comicios. En 2008 estuvo en la baraja de candidatos para acompañar a Obama. Tiene gran acogida entre los inmigrantes, especialmente los hispanos, gracias a que dedicó mucho tiempo de sus 2 gobernaciones para impulsar normas que dieran igualdad y garantías a esa comunidad. Hoy fue anunciado desde la cuenta de Twitter de Clinton como candidato vicepresidencial y mañana será presentado formalmente ante el público estadounidense. Luego de 46 días se levantó el paro camionero. Transportadores y gobierno llegaron a un acuerdo centrado principalmente en la chatarrización, costos de operación y fletes. Se mantiene la libertad vigilada sobre los costos de operación, pero se actualizan los valores que hoy no reflejan la realidad, como combustibles, peajes y repuestos, interviniendo 21 rutas en las que los costos de referencia no están actualizados ni son acordes a la realidad. A estos se les hace un incremento entre el 6 y el 7%. Lo que hicimos aquí fue finalmente proteger toda la canasta familiar, cada consumidor final y que la inflación no se dispare. Y se decide con el señor ministro intervenir las rutas desde el interior del país, la mayor parte de ellas hacia las costas, rutas que están sistemáticamente por fuera de los costos operativos. Se mantiene el esquema 1 a 1, se chatarriza un vehículo viejo y se matricula uno nuevo al parque automotor, hasta que se ejecuten los recursos recaudados para este fin. Con la vigencia del programa de chatarrización, no hay vida útil en el territorio colombiano, pero sí se mantiene activa la desintegración. Seguimos con el proceso, traigamos la plata, pongámoslo más efectivo, pero libre de la corrupción. Se aplicará una reducción en los costos de los peajes de Manguito, San Onofre y Carimagua y otros que quedarán en revisión. En materia de combustibles no hubo acuerdo. Los camioneros aseguran que continuarán trabajando con el gobierno. Estas fueron algunas de las reacciones luego de levantarse la inmovilización. Lo que el gobierno había podido, lo que hizo anoche y en estos 46 días que se demoró, lo había podido haber hecho en 2 o 3 días o en un día. Una enseñanza muy grande es que no podemos depender solamente del transporte por carretera. Tenemos que volver a los ferrocarriles y volver a la navegabilidad en ríos. Nadie ganó, todos perdimos. Yo creo que todos perdimos en la medida en que fueron varios días de inmovilización y esa inmovilización pues genera traumatismos en la economía y eso es un hecho notorio. Según Colfecar, este acuerdo es una recopilación de documentos pactados en paros anteriores que nunca fueron cumplidos. Una insólita solución está brindando Cafesalud a sus usuarios. Pide que cada uno pague sus medicamentos y que luego reclamen el reembolso del dinero. Ella es Elsa, su mamá tiene Alzheimer y está afiliada a Cafesalud. Mensualmente tiene que venir al dispensario a que le den sus medicinas. Ya llevo 3 días viniendo, me dicen que no lo hay. Pues para eso paga uno, pues para que le den los medicamentos y fue aprobado de que es un medicamento de alto costo, entonces seguramente por eso será que no lo dan. De forma insólita, hoy aparte de que le negaron los medicamentos, le entregaron otro documento. Me dan un formulario que lo llene y que después venga y que me hacen un reembolso, pero no tengo la plata para comprarlo, entonces... Como ella está en la mayoría de pacientes para patologías de alto costo. Mi niño por falta del medicamento que se llama la cosamida ha empeorado, que con ese medicamento cuando empezó a tomarlo estaba bien. Que nos entreguen los insumos y no solamente los insumos, es que hay pacientes que no le están entregando ni insulina. Ya hay 4 desacatos y nadie me da razón ni cuándo me van a dar el aparato ni el oxígeno porque yo ya no duermo. Epsifarma es el dispensario de Cafesalud, pero también de Cruz Blanca que tiene el mismo problema. En disturbios terminó una protesta de médicos, enfermeras y contratistas del Hospital de Kennedy contra una resolución de la Secretaría de Salud que les disminuiría en un 20% sus salarios. La protesta, que terminó en disturbios, se debe a una resolución emitida por la Gerencia del Sur que agrupa 5 grandes hospitales y que, según los trabajadores, reduciría hasta en un 20% los honorarios. Por ejemplo, en el caso de un médico de urgencias que antes se ganaba 30 o 32 mil pesos, ahora se ganará 24 mil. Según la resolución que nos han mandado a nosotros, que nos han mostrado, se nos van a bajar los honorarios en 140 mil pesos. Está quitando lo poquito que hay.
para, no sé, tener una ciudad con mucho pavimento, pero la salud, ¿dónde queda? La Secretaría de Salud dijo que no le bajará el sueldo a nadie y que en hospitales como el de Suba, Bosa y Usaquén, la nueva tabla significa un aumento. Lo que estamos buscando es que se corrijan inequidades como las que encontramos en el hospital de Bosa, donde a un auxiliar de enfermería le pagan 800.000 pesos, mientras que en el resto de los hospitales le estamos pagando 1.300.000. Sindicatos y médicos esperan la respuesta de la alcaldía a cartas donde piden que se mantengan los actuales salarios o si no se declararán en paro. La Corte Constitucional llamó la atención de la Superintendencia de Salud por la intervención en el sistema de salud del departamento del Chocó. Sube la tensión entre la Corte Constitucional y la Superintendencia de Salud por la situación de salud en el Chocó. Con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, la Corte cuestionó los 9 años de intervención del Hospital San Francisco de Asís. Los resultados sugieren que la acción estatal ha sido inoperante e ineficiente. Según los reportes de cuentas por pagar, en 2006 eran 5.000 millones de pesos y en 2016 llegaron a 31.500 millones. El alto tribunal le quitó la intervención del hospital a la superintendencia y esta anunció su liquidación. Dado que la Corte no nos permitió tener estos 4 meses adicionales para continuar con el plan que teníamos diseñado, esta era la única alternativa que teníamos. La Corte le pidió al superintendente de salud abstenerse de desinformar sobre las verdaderas razones de la liquidación del hospital. Le dio 3 días a la superintendencia para que explique cómo a través de un convenio con otro hospital, el Ismael Roldán Valencia, que es de nivel 1, se va a garantizar la prestación del servicio en el departamento sin que se trasladen los problemas de un hospital a otro. Las autoridades destruirán 200.000 armas incautadas, algunas de estas desde hace más de 30 años. Proceso penal. Advirtió que muchas de estas armas han parado en organizaciones delincuenciales. Que hay riesgos a tener estas armas allí por décadas en los armerillos sin ningún control. Y hemos encontrado que algunas armas han sido nuevamente llevadas, extraídas de forma fraudulenta. Reveló un caso reciente. Santa Marta encontramos que 257 pistolas fueron sacadas del armerillo en los últimos 2 años y que tenemos certeza de que regresaron a la criminalidad. La Fiscalía General también investiga si funcionarios públicos están detrás del tráfico de armas incautadas. Una modificación en la distribución de los gastos destinados a inteligencia militar en las divisiones del Ejército generó interrogantes en varias unidades militares a las que hace 3 meses no han llegado recursos con los que venían operando. Sorpresa ha causado en brigadas y divisiones del Ejército Nacional la suspensión de recursos que reciben mensualmente las regionales de inteligencia militar, encargadas de la prevención de hechos terroristas y procesar información entregada por los pobladores sobre extorsiones y otras intenciones de grupos ilegales. CMI conoció que la ausencia de estos pagos hace 3 meses ha obligado a suspender actividades de inteligencia por falta de recursos como viáticos y herramientas de comunicación para los agentes. Sin embargo, altas fuentes del Ejército explicaron que no se trata de una disminución de las capacidades de inteligencia, sino de una redistribución de los gastos contemplada en la reorganización del Ejército. Esta nueva organización contempla que todos los gastos de inteligencia serán pagados a través de un director asignado a cada división. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad a José Alfredo Pacheco, alias Dairo, ex jefe del Frente 25 de las FARC y promotor de la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana, registrada en marzo del 2006. Alias Dairo, principal testigo en contra del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo y del excomandante del Ejército, general Mario Montoya, estaba recluido en la cárcel La Picota y recuperó la libertad tras purgar 8 años de condena en el marco de la justicia transicional. La Fiscalía capturó a 9 militares implicados en la muerte de 2 personas dentro de las investigaciones por los llamados falsos positivos. Se trata de un coronel, un sargento y 7 soldados profesionales, quienes, según la Fiscalía, son responsables del delito de homicidio en persona protegida. Iván Lombana, director de Fiscalías Nacionales, dijo que se logró evidenciar que no se trató de 2 presuntos guerrilleros muertos en combate, sino de la ejecución extrajudicial de 2 agricultores. El Tribunal Superior de Bogotá aumentó la condena que se profirió en contra de Freddy Valencia, conocido como el asesino de Monserrate. Valencia había sido condenado en primera instancia por un juez de Bogotá a la pena de 9 años y 5 meses de prisión por el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el alto tribunal aumentó la condena a 18 años, 2 meses y 22 días.
En septiembre iniciará la segunda fase de peatonalización de la carrera séptima en Bogotá. La intervención demandará una inversión de 3.400 millones de pesos y comprende obras desde la avenida Jiménez hasta la calle 26 y entre la Plaza de Bolívar y la Casa de Nariño. El contrato estuvo suspendido por 3 meses, pero el distrito ya tiene lista la aprobación de los permisos por parte de las diferentes entidades involucradas en la obra. El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, afirmó que para el gobierno es una prioridad la presentación de la reforma tributaria estructural, con el fin de mantener el grado de inversión que mantuvo la agencia Fitch, aunque redujo la perspectiva. Este viernes la firma calificadora Fitch mantuvo el grado de inversión de Colombia, destacando el buen manejo tanto de su política monetaria y fiscal. Sin embargo, la perspectiva cambió de estable a negativa con el llamado del Gobierno Nacional de presentar la reforma tributaria estructural durante este año. El Ministerio de Hacienda sostiene que sin duda es uno de los objetivos para mantener las notas del país. En ese sentido, pues coincidimos plenamente con que la reforma tributaria es necesaria para cumplir con los lineamientos que nos fija hacia adelante la regla fiscal. El funcionario afirmó que además del tema tributario, otra de las prioridades está en mantener el ajuste fiscal para el presupuesto general del próximo año. Un recorte de 0.6 puntos porcentuales del PIB frente a 2016. La perspectiva negativa no tiene implicaciones para la economía y la inversión. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, advirtió que Colombia no tiene riesgo de contagio de aftosa para la ganadería, desmintiendo así al presidente de Fedegan, José Félix Laforí. A través de una carta al Comité Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa, el Gobierno Nacional recalcó que en el país no hay riesgos de contagio. De esta manera, desmintió enfáticamente las declaraciones del presidente de Fedegan, José Félix Laforí, quien señaló que Colombia podría tener riesgos en ese sentido. ¿Cómo va a ir uno a donde están todos los compradores del mundo a decir que Colombia está en riesgo de volver a contraer en su hato ganadero la fiebre aftosa porque ahora él no lo maneja? El funcionario hizo un llamado al sector ganadero para que hagan un relevo en su dirigencia, unas declaraciones que calificó de irresponsables. Y más bien se le está acabando el ciclo al señor Laforí y ojalá que los ganaderos así lo entiendan. Finalmente afirmó que Colombia ha llegado a 16 mercados con exportación de carne que representan más de 100 millones de dólares. El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, reveló que el lavado de activos en Colombia suma cerca de 8 billones de pesos. La economía colombiana tiene el 1% del PIB en lavado de activos de acuerdo con la Asobancaria. Sin embargo, se han tenido reducciones significativas en la última década cuando alcanzaba niveles del 5%. Es de anotar que el punto del PIB se calcula en 8 billones de pesos. Cercana al 4 punto y pico % del PIB hace unas décadas y en este momento nosotros calculamos ligeramente por encima del 1%. Por otro lado, hizo referencia a la inflación, la cual consideró que no se cumplirá por parte del Banco de la República en el 2017. Es probable que el próximo año sea también muy difícil cumplirlos. El presidente de la Asobancaria hizo el pronunciamiento durante el lanzamiento del Congreso Panamericano de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a celebrarse en Cartagena. El presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley que ordena el pago de prima para las empleadas domésticas. Muchos de los trabajadores domésticos han sido víctimas de la violencia y el presidente Santos dijo que es hora de acabar con la discriminación y reconocer sus derechos. La prima equivale a un sueldo mensual adicional. Se paga la mitad en junio y la otra mitad en diciembre. Y se crea una mesa de seguimiento para verificar que el mandato legal se aplique y que se proteja a los trabajadores como establece la OIT. Quien incumpla esa norma tendrá que someterse a las sanciones que imponga el Ministerio del Trabajo a través de sus inspectores que están en todo el país, en todas las capitales. Es muy importante, muy especial para nosotros porque eso era una deuda histórica que Colombia nos debía a nosotras, las mujeres trabajadoras del servicio doméstico. La promulgación de esta ley se hizo en el Día Internacional del Trabajo Doméstico.
El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,32% a 1.332 puntos. La acción de Grupo Aval fue la que más subió con una valorización de 2,58% a 1.195 pesos. La acción de Mineros fue la que más cayó con una pérdida de 4,30% a 2.450 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Grupo Aval al movilizar más de 18.000 millones de pesos. El precio del dólar cierra la semana al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 2.942 pesos con 65 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.830 pesos y la venden en 2.860 pesos. Un euro cuesta 3.240 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 41 centavos. El azúcar se transó en 19,64 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $44 con 23 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.360 pesos. La Mujer Maravilla celebra 75 años y lo hace con una sorpresiva confesión. Se las revelaré después de comerciales cuando los espero desde Cabaret con el casting de los actores que podrían meterse en la piel de una gloria del ciclismo colombiano, Nairo Quintana, quien ahora tendrá su propia película. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy me encuentro en Cabaret, en el norte de Bogotá, en donde esta mañana se realizó el casting de una película que tendrá como protagonista a un héroe nacional, a un joven que desde la mayor humildad ha pedaleado con tesón hacia la cima y que por estos días nos tiene soñando con un Tour de Francia. Por cierto, hoy se metió en el podio. Nairo Quintana. La cinta El llamado de la montaña está inspirada en la vida del ciclista colombiano que desde su niñez, en su natal Boyacá, pedaleaba todos los días 16 kilómetros para ir a su colegio. Un hombre tímido y humilde, lleno de grandeza. La intención con El llamado de la montaña es recoger todas estas vivencias, toda esta cultura, toda esta idiosincrasia de gente maravillosa en uno solo, que en este caso es Nairo Quintana. Los actores John Freddy Rodríguez. Están un poco pesadas. Si usted quiere, puedo acompañarla. Inicialmente la inexpresividad, porque soy una persona de teatro y soy bastante expresivo, entonces es encontrar ese tono y ese punto medio, el cual debo expresar mis emociones, pero igualmente inexpresivamente. Y Variel Sánchez. ¿Cómo es que me dijo que se llama? Jamie Paola. Así jugosita, ¿cierto? Son los más opcionados para representar a Nairo Quintana. Yo también fui criado en el campo un poco, entonces a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el campo. Me parece maravilloso. Y pues la monta de la cicla, el parecerse a Nairo subiendo, escalando, eso no creo que haya muchos. La película El llamado de la montaña empieza a rodarse este diciembre. La 14ª versión de la Feria de las Colonias culmina este fin de semana y mi compañera Estefanía Lozada les cuenta qué actividades habrá para la clausura. La música llanera se tomó hoy la Feria de las Colonias. Y los visitantes se le midieron a bailar joropo. Esta es una de las presentaciones que estarán este fin de semana. Tendremos unas muestras culturales de los diferentes departamentos que hacen presencia, complementados con el gran escenario que nos ha traído la Gobernación de Cundinamarca. Pero aquí los animales también tienen su espacio. El público general podrá apreciar shows y espectáculos con equinos, con caninos, exhibiciones de agility, de canicross. Un lugar único que congrega a todas las regiones del país, exhibiendo lo más representativo de sus costumbres, artesanías, folclore y gastronomía. La apertura de la Convención Internacional Comic Con en San Diego, California, se le celebró el cumpleaños a la Mujer Maravilla. Allí los creadores de esa tira cómica revelaron un secreto de la superheroína. 75 años cumple la Mujer Maravilla, la superheroína de los cómics, de la televisión y del cine. Es el centro de atención de la Convención Internacional Comic Con en San Diego, Estados Unidos. El primer traje que utilizó este personaje en el cuerpo de Linda Carter en 1970 es exhibido en este evento. En este escenario se apreció la evolución del vestido de este personaje, que este 2016 por cuenta de la actriz Gal Gadot
tuvo otro significado. El avión invisible también fue presentado, un cumpleaños que no pasará desapercibido, pues en la historia cómica sus creadores le agregaron un nuevo ingrediente, ahora ella será bisexual. Me despido desde Cabaret, en el norte de Bogotá, deseándoles un muy feliz fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes desde Medellín. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Buenas noticias para San Andrés. 2. Estados Unidos rehabilita a un buen ciudadano. 3. Fallo del Consejo de Estado sobre el Deportes Quindío. Tengo ñapa, nada que hacer. Un embarazo, todo lo puede cambiar. 1, 2, 3 y mi ñapa de nacimiento después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El gobierno está a punto de concretar la cuota inicial de un mega regalo para el archipiélago de San Andrés y Providencia. El gobierno, a través de la Sociedad de Activos Especiales SAE, entregará a la isla 11 predios obtenidos con dineros oscuros y que ya fueron objeto de extinción de dominio. Son 180.000 metros y están avaluados en 1.200 millones de pesos. Serán destinados para la realización de actividades recreativas, deportivas y culturales en la isla. Además, la Sociedad de Activos Especiales tiene 27 predios más en proceso de extinción de dominio que pasarán a manos de las autoridades locales. El presidente entregará los predios el domingo y algo más. Inaugurará el acueducto de Providencia. ¡Qué bien por los habitantes de nuestro tesoro en el Caribe! 2. Al exdefensor del pueblo y exmagistrado Jorge Armando Otálora le llegó su reivindicación. La Embajada de los Estados Unidos le comunicó que ha renovado su visa para viajar cuando lo desee a ese país. Otálora fue víctima de una campaña de deshonor lanzada por un par de funcionarios a quienes él mismo nombró en la Defensoría del Pueblo. Varias autoridades averiguaron para establecer si realmente el exdefensor había cometido algún tipo de violación a los derechos humanos y confirmaron que ninguno de los cargos eran ciertos. Eso motivó que el gobierno norteamericano mantuviera abiertas las puertas de ese país para el exmagistrado y exdefensor. Otálora dice que piensa ir a Filadelfia para asistir a la convención del Partido Demócrata para rendir homenaje a la justicia. 3. La sección quinta del Consejo de Estado reafirmó su tutela, esta vez al resolver un desacato en la que ordena que en el Deportes Quindío no puede haber participación alguna del municipio de Armenia para su financiación. Esto en razón de un viejo pleito que no se resuelve en la justicia. La pelea tiene origen en un comodato que el municipio de Armenia dio a la Corporación Centenario Deportes Quindío en 1984. Un ciudadano, Jesús Antonio Obando Roa, demandó al municipio porque dice que a Armenia no le fueron devueltos los bienes, entre ellos la ficha deportiva objeto del comodato. Jueces y tribunales en instancias ordinarias han fallado en el sentido de que la ficha deportiva del equipo debe ser devuelta al municipio. También han pedido que el municipio tenga participación en la sociedad. Sin embargo, el Consejo de Estado ha sido enfático en que las normas cambiaron y un ente territorial no puede participar en un club deportivo. Finalmente, dice que no hay forma de que los bienes objeto del comodato sean calificados como fiscales, es decir, no hay nada que devolver. El Consejo de Estado pide que el Tribunal de Quindío dé su pitazo final y deje atrás este antiguo pleito que en nada ayuda al equipo. Tengo ñapa. La cumbre uribista que definió la convocatoria de la Convención Extraordinaria del Centro Democrático tuvo un inesperado tropiezo para fijar la fecha. Resulta que el senador Ernesto Macías propuso que su partido fuera convocado para resolver la nueva dirección, la posición ante el plebiscito y la reforma de los estatutos, y pidió que se realizara la asamblea el 7 de agosto. Los uribistas antioqueños pidieron que se cambiara de fecha porque ese día es la Feria de las Flores.
Macías sugirió que se hiciera una semana después, el 15 de agosto. Saltó otro problema. Para ese día está programado el matrimonio de la senadora Paloma Valencia. Ella misma informó que contraerá nupcias, pero que además tiene 3 meses de embarazo. Y reveló que será una niña. Todos festejaron, la felicitaron y apoyaron el 20 de agosto. De acuerdo, no hay nada más importante que un embarazo. Bienvenida a la bebita Palomita. Hasta el lunes, que descanse. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Creo aún en la magia sin frisas y el relleno que cura el empaque. Mariposas volando en las tripas y el placer que se muerda de ganas. En la espera sutil, en flotar sin tocar. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes como siempre en CNI La Noticia.